Hola, estudiantes del 8º grado. Bienvenidos. No importa el lugar para estudiar. Aprenderemos desde donde estemos. Te saluda Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy conoceremos el tema balada. Para ello, veremos el origen de la balada, las características y los propósitos son conocer las características de la balada para reflexionar sobre su importancia y analizar las características de la balada. Acá vemos la imagen de ¿quién? ¿Quién es? Se pregunta Walter. Es el mariscal Francisco Solano López, un hombre que se especializó en Europa, estudió bastante y luego vino a dirigir toda una guerra. Ahora vayamos al origen de la balada. La balada proviene del latín ballare, que significa baile. Balada es entonces una canción de baile. Tiene un significado épico muy serio. En la Edad Media, los temas eran cotidianos y conflictivos. Ahora veremos las características de una balada. La primera es la presencia de la composición, introducción, parte principal, clímax y desenlace. Entonces vemos que aparte de darnos musicalidad, de entretenernos, se desarrolla una historia que tiene una introducción, una parte principal, tiene un clímax, el momento más álgido de la balada, y luego tiene un desenlace. Como decía, se cuenta una historia dentro de esta obra. Transmite la actitud del autor hacia los personajes. Se muestran las emociones y sentimientos de los personajes. Entonces el autor en este mundo literario le hace hablar a los personajes, le da características propias. Una combinación armoniosa de momentos reales y de fantásticos de la trama. Entonces el escritor le imprime momentos fantásticos a una historia. Se da una descripción de los personajes. También dentro de la balada existe la presencia del misterio, los acertijos dentro de la trama. También podemos encontrar diálogos de los personajes y una armoniosa combinación de la letra y la épica. Recordemos que la épica son obras sobre hechos míticos o legendarios. Entonces, ven qué rica es una balada. Tiene todas estas características. Veamos un ejemplo de balada. Una obra de Goethe, El rey de los elfos. ¿Quién cabalga tan tarde a través del viento y la noche? Es un padre con su hijo. Tiene al pequeño en su brazo. Lo lleva seguro en su tibio regazo. Vemos que tiene personajes. El padre, el hijo, lo lleva en su regazo, dice. Luego, hijo mío, ¿por qué escondes tu rostro asustado? ¿No ves, padre, al rey elfo? El rey de los elfos con corona y manto. Hijo mío, es el rastro de la neblina. Te amo, me encanta tu hermosa figura. Y si no haces caso, usaré la fuerza. Padre mío, ahora me toca. El rey de los elfos me ha herido. El padre tiembla
y cabalga más aprisa. Lleva al niño que gime en sus brazos. Llega a la alquería con dificultad y urgencia. En sus brazos el niño estaba muerto. Entonces vemos que en esta obra se sucede una historia. Tiene personajes, figuras literarias. Ahora pasemos a la evaluación. Respondemos. Nos dice cuáles son las características de la balada. ¿Recordamos cuáles son las características? Decíamos que tiene una historia, que transmite la actitud del autor hacia los personajes. Se muestran las emociones y sentimientos de los personajes, una combinación armoniosa de momentos reales y fantásticos de la trama, tal como lo vimos en el ejemplo anterior. Si recordaste las características, excelente. Tenemos la balada del viejo marinero. Es un fragmento. Más allá de la sombra del barco, observé las serpientes marinas. Se movían dejando huellas de reluciente blanco, y cuando se encabritaban, la luz élfica caía en canosas escamas. Entre la sombra del barco observé su rico atuendo, azul, verde satinado y negro terciopelo. Serpenteaban y ondulaban, y cada estela era un resplandor de fuego dorado. El primer ejercicio, el tema del poema. Nuestra balada se titula Balada del viejo marinero, que nos da una pista para llegar al tema, que es aventura fantástica de un marinero durante un viaje en el mar. Cantidad de versos. Recordemos que los versos son cada línea del texto. Y contamos y tenemos 10 versos. Y las estrofas son el conjunto de versos. Y tenemos 2 estrofas. El tipo de poema, ¿cuál es? Es una balada. ¿Por qué? Porque nos desarrolla una historia fantástica mezclada con la real. Tiene personajes, está escrito en verso y expresa los sentimientos del escritor, como toda poesía. Ahora llegamos al resumen de la clase. ¿Por qué es importante aprender sobre la balada? ¿Por qué les parece? Porque gracias a eso podemos identificar los tipos de poemas según sus características. Y hoy vimos todas las características de la balada. Podemos aprender que existen diferentes maneras de expresar los sentimientos y desarrollar el hábito de la lectura como herramienta para la reflexión. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayan aprendido. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Yo me despido. Hasta la próxima.